Hola, yo soy Fernando Jesús Rojas Reyes de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco de Ingeniería en Electrónica. Y bueno, les voy a mostrar esta que es la práctica 5, donde vamos a implementar un control PID en PID, PI y PD para un control de temperatura y el, en un horno. Entonces, como no se tiene un horno como tal, vamos a usar un capacitor que tenemos aquí. Aquí lo estoy mostrando. Es un capacitor de 2200 microfarads. Esto se selecciona porque se tarda un poquito más en cargar y ya explicaré por qué eso es importante más adelante. También vamos a simular una perturbación, que es la puerta, que también como podemos ver en el panel de frontal, tengo ahí un botón que dice puerta y esa puerta va a estar simulada por el relé que se ve ahí. Y también vamos a tener una temperatura ambiente que básicamente es un offset que va a estar dado por el voltaje en el diodo que se ve aquí. Entonces, bueno, lo primero que se hizo fue especificar la corriente que se tiene que pasar por ese diodo para que el voltaje esté en el rango en que nosotros queremos, y ese rango se especifica sabiendo cuál es el valor máximo que va a tener el capacitor al cargarse a todo. Ese valor máximo es de 3.58 volts. Y entonces, como nosotros queremos que nuestro horno llegue hasta 200 grados centígrados, entonces se pone una constante de 57 más o menos para que llegue casi un poquito más de 200. Entonces necesitamos que el diodo tenga una caída de voltaje de 0.38 volts. Y así es como se logra tener una temperatura ambiente entre 21.7 más o menos y 22. Ahora, hay un problema en el circuito, que es que cuando se empieza a cargar el capacitor también se modifica la corriente que entra por el diodo, entonces también se eleva la temperatura ambiente. Pero sin embargo el control y los fundamentos de lo que les voy a mostrar es lo mismo. Entonces, bueno, vamos a correr el programa. Entonces, bueno, aquí primero, como está totalmente descargado todo, empieza apenas a subir y aquí ya llega a la temperatura ambiente. Entonces ahí se va a mantener. Y aquí también podemos ver, esta es la temperatura ambiente que se está midiendo de la caída del diodo y esta es la temperatura que se mide en el capacitor. O sea, básicamente en el horno. Entonces, bueno, yo ya tengo unos valores calculados para cada control. Entonces, primero lo que podemos hacer es ver simplemente lo que pasa cuando tenemos un control solo proporcional. Vamos a ponerle un valor pequeño de 0.3 y que llegue a 100. Entonces le damos enter. En ese punto el valor deseado en blanco se pone en 100. Y aquí podemos ver que el valor proporcional no tiene la suficiente fuerza para llegar a 100 y se queda más o menos en 60. Y ahí se va a seguir. Entonces, bueno, vamos a regresar el set point a 0. Nunca va a llegar a 0 porque está el offset de la temperatura ambiente. Y también estoy mostrando aquí cuál es el PWM, el valor del PWM que se está usando para controlar el voltaje dentro del capacitor y por lo tanto la temperatura. Entonces, bueno, ahora ya que tenemos esto, ahora vamos a mostrar el control PID que hice con estos valores, que es de 3.5 con 0.2 y con 0.5. Entonces yo estos valores los encontré con un método que es que primero hay que poner el valor proporcional hasta que llegue lo más cerca de el valor deseado que queremos. Una vez que ya tenemos eso,
Después se empieza a modificar el valor integral para que llegue a cero, y una vez que llegue el valor, bueno, no el valor a cero, sino el error a cero, entonces se van a hacer unas pequeñas sobretiros que se van a eliminar con el control derivativo, y así vamos aumentando el valor derivativo hasta que se quiten totalmente esos sobretiros. Y bueno, aquí vamos a darle otra vez que queremos que llegue a 100. Le damos enter y ahí podemos ver la respuesta. También podemos ver aquí en el termómetro cómo va subiendo la temperatura. Ahí se va acercando a 100. Y bueno, algo importante que mencionar es que esas pequeñas como fluctuaciones son por la lectura analógica del Arduino, y que no es una lectura pues ideal. Entonces tiene ruido, y se hizo un filtro que ahorita voy a mostrar. Entonces bueno, ahí tenemos ya esa respuesta, ya llegó a 100 y se va a mantener entre 100.1, 100.4 y 99.5 más o menos. Y la fluctuación es debida al ruido. Entonces bueno, ahora vamos a regresarla a 0 y vamos a probar con otro control que es igual PID pero con diferentes valores. Entonces ahora es 10.2, 75. Ok, entonces ahora le damos otra vez que queremos que llegue a 100, y vemos como ahí la diferencia de esta respuesta con la pasada es que aquí llega muy rápido al valor que queremos, y en el pasado pues se tarda un poco más. Eso es debido a que cambiamos la constante derivativa. Aquí la constante derivativa es un poco más pequeña, entonces no frena la velocidad del sistema. Y bueno, ahí se va a mantener igual, como ya les mencioné, entre 100 y 99. Entonces bueno, volvemos a 0 otra vez. Y ahora vamos a ver un control PI. Por ejemplo, en 1.5 hacemos la constante derivativa a 0 y la KI va a ser de 0.5. Entonces, ok. Aquí le damos igual que queremos 100 grados, y ahí vemos cómo sube muy rápido. Y tenemos este como pequeño sobretiro, y ese sobretiro es debido al filtro, a los filtros digitales que implementé, porque aquí podemos ver que va a ir subiendo poco a poco hasta llegar a 100. Esto se va a tardar más, pero se puede hacer más rápido si se aumenta la constante proporcional o la integral, solo que pues ya se corre el riesgo de que tengamos sobretiros mayores a 100. Entonces bueno, ahí vemos que ya prácticamente está en el valor, y se puede jugar con esos valores para ver qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, si ponemos una constante proporcional muy grande, por ejemplo de 10, y con esa misma constante integral, entonces podemos observar que lo que pasa es lo siguiente. Pues bueno, ahí vemos, ahí se sube demasiado, tiene un sobretiro y se queda en cero, pero vemos cómo sigue fluctuando. Esto es por el valor muy grande de la constante proporcional. Y aquí vemos también el PWM como está fluctuando mucho, porque trata de corregir esas pequeñas fluctuaciones que solo causan más fluctuaciones. Entonces bueno, aquí vamos a regresarlo a cero, y ahora vamos a ver un control puramente, bueno, un PD, que es proporcional derivativo, con los siguientes valores. Aquí es 8.5 y aquí 0.5. Okay. Y de la misma forma le ponemos que llegue, que queremos 100 grados, le damos 100 grados, y ahí lo que podemos ver es que se tarda en llegar, pero esta parte
que podemos ver aquí, esto es la acción proporcional, porque aquí sube con mucha fuerza y aquí es donde ya empieza a frenar el control derivativo, la fuerza de la constante proporcional, para que llegue suavemente al valor que nosotros queremos. Y ahí se va a mantener. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué pasa con alguna perturbación, por ejemplo en este sistema. El sistema derivativo tiene la ventaja de que, bueno, el proporcional derivativo es, o el control proporcional derivativo, es que cuando hay una perturbación, en realidad la parte derivativa hace que no se afecte mucho la temperatura. Esta puerta, cuando se abre, lo que va a hacer es que se baja la temperatura del horno. Entonces, bueno, le podemos dar 100. Una vez que llegue a 100, vamos a abrir la puerta, que sería encender el relevador, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Ok, ahí está casi llegando. Entonces, bueno, ahí ya más o menos llegó y vamos a abrir la puerta. Entonces ahí la abrí y la volví a cerrar. Entonces vemos aquí hay una pequeña perturbación, pero rápidamente el control lo corrige y lo vuelve a subir al valor que nosotros queremos, y ahí se va a mantener. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué pasa con un control PI, por ejemplo. 0.5, y este lo hacemos 0, y este es de 0.5. Ok. Entonces, bueno, aquí voy a limpiar la gráfica para que lo podamos ver a partir de 0. Y bueno, le damos que queremos otra vez que llegue a 100. Vemos que sube rápidamente y tiene ese pequeño, parece como si fuera un sobretiro, pero es causa de que la acción proporcional sube muy rápido y la constante integral no tiene la fuerza para detenerlo. Entonces lo único que hace es que más o menos apaga el PWM y ya después lo vuelve a subir, pero lentamente. Vemos como lo aumenta un poquito, lo disminuye para que llegue hasta 100. Entonces, bueno, ahora vamos a abrir la puerta. Vamos a ver qué es lo que hace este control. Y la apagamos. Entonces aquí pues se nota muy claramente que este control no reacciona muy bien ante las perturbaciones, porque aquí dejó que bajara muchísimo la temperatura, casi, no sé, en como 88 más o menos, y también se tarda mucho en volverla a subir a la temperatura que nosotros queremos. Entonces, bueno, es una desventaja del control PI. Entonces ahora vamos a ver el control PID, qué es lo que hace. Vamos a regresar a 0. Vamos a poner vamos a poner 2.5, 0.2 y 0.5. Ok, y bueno, queremos que llegue a 100. Listo. Aquí vemos cómo sube un poco lento, pero sube bien. La respuesta característica de un control PID con los valores bien establecidos. Y ahí, pues digamos, más o menos ya llegó a 100. Entonces vamos a prender, vamos a abrir la puerta y vamos a apagarla. Ok, entonces aquí se podría decir que es la combinación de la forma de control del PI y del PD. Entonces vemos que aquí no baja tanto la temperatura, sin embargo baja por culpa de la constante integral, pero sube rápidamente al valor, al set point, al valor que queremos. Entonces es como el punto medio entre el PI y el PD. Y bueno, entonces ahora, para mostrarles el diagrama de bloques, vamos a mandarlo a 0 y vamos a detenerlo. Entonces ahí ya se detiene todo y vamos a ver el diagrama de bloques. Entonces aquí, primero, lo más importante es los filtros que tengo aquí, que son filtros punto a punto. Entonces la frecuencia de muestreo es la frecuencia de transmisión del Arduino,
yo le estoy diciendo para que no se haga tan lento el filtro y para que no tenga tanto retraso, una frecuencia de corte baja de 100 Hz. Y este es un filtro, podemos verlo, es un filtro Butterworth. Los dos son filtros Butterworth de segundo orden. Y bueno, aquí ya la salida del filtro, bueno, entra al filtro la lectura analógica del pin 1, la filtra y luego la multiplica por 57 para sacar la temperatura ambiente. Y en la lectura del pin A0 entra igual al filtro con las mismas características, nada más que este es de orden 1 para que sea un poco más rápido el filtrado y no tan estricto. Y igual se multiplica por 57 para que llegue su máximo hasta 200. Y luego esta se manda a la gráfica y al termómetro para mostrar la temperatura actual, y también se manda al Formula Node, que es donde está el control PID como tal. Entonces aquí lo que tenemos es que el error se calcula con el set point, que lo tenemos aquí, que es un control numérico, menos actual, que es la lectura del sensor o la lectura analógica del Arduino. Eso es el error. Y luego integral, la parte integral, la constante, la parte integral del control PID se calcula primero. Tenemos que acumular el error, que sería básicamente lo que significa una integral. Entonces aquí tenemos un acumulador más el error, y eso se guarda en integral y se retroalimenta. Entonces el acumulador sale el valor del integral y se regresa al acumulador. Luego también se tiene que guardar el error pasado. Entonces el error actual se manda a la salida EA y se retroalimenta a error pasado. Y entonces la parte derivativa se calcula como error actual menos el error pasado. Y luego aquí esto se hace para que el control solo funcione cuando se necesite tener una temperatura mayor de la temperatura ambiente, que es más o menos 21. Si no se tiene que hacer eso, entonces se manda la parte integral, la parte derivativa y el error 0. Esto es porque el programa, cuando no le mandas ningún valor de set point mayor a la temperatura ambiente, sigue acumulando el error. Y como el error es existente, no es cero, porque no empezamos de cero, entonces ese error se va acumulando, y después cuando queremos poner una constante que nosotros queremos, un valor que nosotros queremos, se tarda, tiene un retraso porque tiene que ir sumando el error negativo que ya se tenía en integral, y que es el acumulador. Entonces eso causa error, y con este pequeño if se elimina ese error. Y luego tenemos finalmente la salida del control PID, que sería PWM, y aquí se multiplica la constante proporcional, que la leemos de un control numérico, por el error más la constante integral por integral que se calculó anteriormente, por el tiempo de muestreo, que es de 0.2, que aquí lo tenemos, 0.02 segundos, o sea 20 milisegundos, más 50, que es 1 entre el tiempo de muestreo, por la constante derivativa y por la parte derivativa del control. Y esto nos va a dar nuestro control. Luego al final se hace EA como error para que esta salida sea el error, y aquí se limita la salida de la fórmula del PWM a los valores que son posibles en el PWM en el Arduino, y se sale del Formula Node y se saca en un Arduino Write para PWM, y mostramos el valor del PWM. Entonces eso es básicamente todo del programa, y
pues sí, así es como funciona. Y bueno, sin más por el momento, eso sería todo. Gracias.